Egunon eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurko honetan, dakizuenez, STEAM Euskadi estrategiari lotutako beste ekimen bat aurkeztera gatoz. Hezkuntza sailaren ekimen berri bada eta gogo askorekin jarri dugu martxan. Proiektu honi esker, ikastetxe batzuek STEAM arloari lotutako proiektu interesgarrietan murgilduko dira. Benetan, uste dugu oso aberasgarria izango dela ikastetxe hauetako ikaslentzat. Honen guztiaren berri emateko, hemen nirekin, nire lantaldeko kide bi daude, eta baita Innobaskeko zuzendari nagusi ere. Adolfo Morais, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordea, Maite Alonso, Hezkuntza Sailburuordea, eta esan bezala, Leire Bilbao, Innobaskeko zuzendari nagusi. Como digo, hoy os hemos convocado para dar cuenta de una nueva iniciativa del Departamento de Educación. Hablamos de STEAM Sare, de una nueva acción vinculada a la estrategia STEAM Euskadi que pusimos en marcha el curso pasado y que se está enriqueciendo con diferentes acciones que estamos desarrollando desde el departamento. Es una acción que ya funciona en algunos lugares de Europa. De hecho, nos hemos inspirado en JetNet, en un exitoso programa educativo desarrollado en Holanda. Como señalo, es una acción que desde el Gobierno vasco consideramos tremendamente interesante. Lo impulsamos desde el Departamento de Educación, pero quiero poner en valor el trabajo que en este sentido está realizando Innobaske. Es un apoyo importante el que nos está ofreciendo en el diseño y la puesta en marcha de esta iniciativa, por lo que quiero agradecerle a su directora su implicación. Centrándonos ahora en STEAM Sare, en lo que es y en lo que persigue, por resumir nuestra iniciativa, vamos a promover que un grupo de centros educativos, 37 centros en concreto, pueden relacionarse con distintas escuelas, facultades, empresas y agentes científico-tecnológicos con el objetivo de ofrecer a los y las estudiantes una imagen realista, positiva y diversa de las diferentes materias y profesiones científico-tecnológicas. Apostamos, en definitiva, por una enseñanza de la ciencia y la tecnología más motivadora y práctica, que se desarrolle en contextos reales de trabajo. De esta manera, el Departamento busca apoyar la mejora de las competencias científicas y tecnológicas del alumnado e inspirar vocaciones potenciando el desarrollo del talento. Estos centros educativos que enseguida voy a mencionar, junto con las empresas y organismos colaboradores, son un total de 21. Van a trabajar conjuntamente durante un año en diferentes proyectos. Para ello, van a contar también con la importante participación de 5 agentes dinamizadores que están colaborando en esta iniciativa. Hoy nos acompañan algunos de ellos en la rueda de prensa y quiero agradecerles públicamente su implicación. Son, por un lado, la Agencia Vasca de Innovación Innobaske, Mondragón Corporación y el Instituto de Máquina Herramienta, además de Azaro Fundazioa y Iraurgi Berritzen. Mi esker, dinamizatzaile guztiei, ekimen honetarako emango diguzuen laguntzagatik eta nola ez, gaur gurekin egoteagatik. Aipatu ditudan enpresa eta entitateen lankidetzarekin eta eragile dinamizatzaileen parte hartzearekin, STEAM Sare programaren bidez, hezkuntza kurrikuluma aberasteko hainbat jarduera garatuko dira. Era honetan, aipatutako ikasgaietarako benetako testuinguru bat ematen lagunduz irakaslei. Esan bezala, enplegu horien benetako errealitatea, profil profesionalen aniztasuna eta euskal industria sarearen aberastasuna erakutsiko dira. Konpainietara egindako biziten bidez, erronka teknologikoei buruzko tailerren bidez, edo espezialistekin egindako bileren bidez. Horrez gain, jardueren katalogo bat prestatu da. Espezialistak eta hezitzaileak garatzen ari dira. Ikastetxen eta enpresen arteko lankidetza erraztuko da. Eta emaitzak ebaluatuko dira dinamizatzaileen sareari esker. Eta hor ikusten duzue, pantailan, suposatzen dut, parte hartuko duten ikastetxen zerrenda. Zerrenda luzia, esan bezala 37 ikastetxe dira. Ahí les mostramos la lista de centros educativos que van a participar en este primer año. Son un total de 37 colegios y nuestro objetivo es que esta iniciativa se amplíe en los próximos años a más centros educativos. Pero por ir paso a paso, confío en que estos 37 centros escolares saquen el máximo provecho de esta experiencia.
Y eso va a ser posible gracias a la participación, a la colaboración de 21 empresas y agentes científico-tecnológicos. Ahí pueden observar la lista de todas las compañías participantes. Las voy a citar porque lo considero importante. Aernova Aerospace, Alcorta, AVS, Burdiñola, CIC Energigune, Cicaucho, Domusa Technic, Egile, EICA, Ekintza Lantegia, Fagor Arrasate, Grupo Danovat, Grupo Fagor, Grupo Ulma, Iveco, Kide, Leartiker, Mayer, Mecanizados Gurruchaga, Pixel Sistemas y Sidenor. Quiero insistir en la importancia de que estas empresas, estos agentes científico-tecnológicos, colaboren con el Departamento de Educación. Siempre he señalado que la educación es un reto de país y estas colaboraciones enriquecen, sin duda, la formación de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Berriro, azpimarratu nahi dut, enpresa hauek eta eragile zientifiko-teknologiko hauek hezkuntza sailarekin lankidetzan aritzeak duen garrantzia. Beti esan dut, hezkuntza herri erronka dela, eta elkarlan hauek gure ikasleen prestakuntza aberazten dute, zalantzarik gabe. Ahora, a continuación, voy a ceder la palabra al resto de los integrantes de la mesa, pero antes de cederle la palabra al viceconsejero de Universidades e Investigación, Adolfo Morais, sí quiero destacar que esta iniciativa, STEAM-SARE, también tiene como aliado a un clúster de reciente creación, el clúster Laugune, que surgió dentro de la estrategia vasca Universidad más Empresa, que impulsamos también desde el Departamento de Educación. Con esa relación queremos que las formaciones universitarias en ingenierías, ciencias y tecnologías, que son quienes conforman el clúster, colaboren también en la dinamización de STEAM-SARE. Y ahora sí, le cedo la palabra a Adolfo Morais. Adolfo. Eskerrik asko, sailburu. Nik uste dute importantena esan dela eta eskertzen dut benetan departamentuaren apostua orientazioaren inguruan eta nola ez unibertsitate arloa hemen ere bertan izatea. JetNet proiektua Holandan, aipatu duzunez, ondo dakigu, enpresa eta eskolaren arteko harremanak sustatzen dituela, baina hor elementu Euskadin egiten ari garen lan honetan, elementurik nik esango nuke berritzaileena da, unibertsitate arloa, berkak eta badaudela ere bai. Aipatu dituzu 21 enpresa, aipatu dituzu hainbat ikastegi, fakultate, nik esango nuke gainera kopuru hori dagoeneko gaur bertan hasiko dela, hor badauzkagu berkak ere apuntatu nahian, badauzkagu unibertsitate gehiago parte hartu nahian, eta beraz nik aurreikuspen bat daukat programan honen inguruan, hezkuntza ez unibertsitarioa eta unibertsitarioa bertan lanean aritzeak nolabait onura handia ekarriko diola JetNet Holandatik hasitako eta hemen Euskadin STEAM-SARE deitzen den programa honi. Y además me acuerdo perfectamente de mi etapa de alumno preuniversitario. Recuerdo perfectamente hace muchísimo tiempo cómo teníamos que tomar las decisiones, las personas, como todos los que estamos sentados en esta mesa, cuando decidimos afrontar la difícil situación o la difícil decisión, que además nos va a marcar para toda la vida, de tomar una carrera u otra, en su caso, una dirección u otra. Y recuerdo que en mi caso pues había un librito que era muy pequeñito, que era el que me servía de orientación. Afortunadamente esto ha mejorado muchísimo en el ámbito educativo previo a esa decisión, pero yo además verdaderamente creo, sailburu, que la apuesta que está haciendo el departamento por además incidir en este proyecto, en ese proceso tan relevante, de poner información sobre la profesión, poner información sobre las propias carreras universitarias y que todos los agentes educativos, como tú muy bien decías, trabajen en esa colaboración en la que además Innovas nos está aportando pues también una perspectiva innovadora. Yo creo que es verdaderamente un proyecto que va a ser un proyecto transformador de esta realidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Adolfo. Benetan, unibertsitateko ikuspegia garrantzitsua da estrategia honetan,
eta gidari izan behar du, zuk esan duzun bezala baita aurreko hezkuntza etapa guztientzat. Beraz, orain Maite zure txanda da, eta bai animatu behar dugula ikastetxeak parte hartzeko ere. Bai, sailburu animatu eta zoriondu. Benetan nik behintzat perzibitu dudana izan da ikastetxen interesa piztuta dagoela, motivazioa piztuta dagoela proiektu honetan parte hartzeko. Beraz, eskerrik asko ikastetxei eta animoz, nik pentsaten dut proiektu benetan interesgarria dela. Ni bakarrik bi gauza azpimarratu nahi nituzke momentu hontan. Alde batetik badaukagu STEAM estrategia barruan ja iaztik badaukagu STEAM konbokatoria ikastetxe publikotan, eta iaz parte hartu zuten 129 ikastetxe, baina ikasturte honetan badaukagu 38 ikastetxe gehiago parte hartzen. Nik uste dut berri ona dela eta ikastetxe horietan STEAM proiektua garatzen ari dira eta STEAM estrategia Euskadi benetan babesten dau ideia hau. Eta gero bai esango nuke datorren astean, ostegunean, 21ean, Gasteizko Kontserbatorioan aurkezpena egingo dugu. STEAM gune tresna aurkeztuko dugu. STEAM gune tresna horren bidez ikastetxetan egiten dituzten proiektuak eta egiten dituzte ekimenak eta hor bertan posible izango da jartzea eta horren bidez bai informazioak, aholkularitzak, materialak eta topatuko dituzte. Jardunaldi honetan gonbidatute daude bereziki STEAM materia arloak inpartitzen dituzten irakasleek eta orientatzaile eta ikastetxeko kontsultoriak bai, bokazioak eta bokazioen inguruan lan egin beharko dugun gaiak eta aspektu desberdinak haiekin konpartitzeko. Beraz, hau da... castellano. Bueno, pues de entrada felicitar a los centros y desde luego comentar que la percepción que estamos teniendo en el departamento es que están realmente interesados en formar parte de esta red y en desarrollar este proyecto. Por lo tanto, pues yo creo que es una buena noticia. Y me gustaría señalar dos noticias también. Una es que en el marco de esta estrategia STEAM Euskadi estamos desarrollando desde el curso pasado una convocatoria para centros públicos. El curso pasado tomaron parte en esta convocatoria para desarrollar proyectos STEAM 139 centros y la buena noticia es que este curso tenemos 177, 38 centros más en esta convocatoria STEAM. Por otra parte, queríamos comentar también que el próximo jueves 21 en el Conservatorio de Gasteiz estaremos para presentar una nueva herramienta, STEAM Gunea, una herramienta que va a facilitar precisamente el desarrollo de los proyectos STEAM en los centros, con mucha información, con asesoramiento, con materiales y en esta convocatoria invitamos especialmente al profesorado de las áreas relacionadas con el concepto STEAM y a los orientadores, orientadoras y consultores y consultoras de los centros porque nos parece muy importante también compartir con ellos esta visión y el trabajo que tenemos que realizar en los centros para fomentar las vocaciones científicas, sobre todo entre las mujeres. Eskerrik asko Maite, ikusten duzuenez, gure STEAM estrategia transversala da, hau da, hezkuntza eremu guztietan garatzen da, eta uste dut pauso garrantzitsuak ematen ari gara, baina hasieran esan dudan bezala, como he dicho al comienzo de la rueda de prensa, quiero destacar la colaboración de Innobasque en toda esta iniciativa, desde su puesta en marcha, y que bueno, en las distintas iniciativas que vamos desarrollando, pues bueno, es de agradecer su colaboración y también quería que, bueno, cederle la palabra para que nos diera su visión. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko zuen konfiantzagaitik eta zuen lidergagaitzik proiektu honetan. Eta egun ondan hori, ikasleak prozesuraren erdian daude eta eskolak, enpresak eta eragile zientifiko-teknologikoak elkarlanean, bai zertarako. Bokazio zientifiko-teknologiak kopurua handitu eta gainera naduguna da piztu danon artean. Esan den lez bezala, STEAM sarea horrezetarako sortu egin da. Eta Innobasque Euskadiko Berrikuntza Agentzia hezkuntza sailarekin alboan dago, momentu guztietan arlo honetan, elkarlanean dago, programa honen diseinuan, eta biok Eusko Jaurlaritza eta Innobasque hezkuntza eta berrikuntza EU STEAM Coalition sarean gaude. Y uno de los objetivos de esta coalición, la EU Coalition, es el intercambio de buenas prácticas y así fue como entramos en contacto con esta iniciativa holandesa, JetNet. Estuvimos con ellos
Y como caso de éxito que estaba siendo replicado ya en lugares como Dinamarca, y había muchos suecos que también tenían mucho interés en este entorno, consideramos que podía ser un buen encaje en Euskadi, ¿no? Y así ha sido, y en ello coinciden tanto centros como empresas que van a participar ya en STEAMSare. En Holanda, este programa está consolidado gracias a su indiscutible impacto, que llevan ya más de 10 años. En las escuelas participantes han aumentado significativamente por encima de la media del país y el número de estudiantes de bachiller científico y tecnológicos ha sido muy alto. El valor diferencial que aporta STEAMSare, en nuestro caso, es que enriquece el currículum educativo y también supone una ayuda muy práctica para los maestros y los andereños, para que puedan ofrecer al alumnado otro contexto, ¿no? más cercano. Unos ejemplos reales de profesiones científico-tecnológicas vinculadas a los estudios en ciencia y tecnología, universitarios y de formación profesional. Nuestros estudiantes van a conocer esas profesiones, lo que decía de alguna forma el resto de la consejera y los viceconsejeros, conocer esas profesiones para que puedan ser referentes y ser ejemplo de lo que quieren ser en un futuro, que muchas veces nos ha costado tomar esas decisiones. Y acompañar a las escuelas y a las empresas en ese proceso y promover su interacción con los 5 agentes facilitadores que somos Asaro Fundazioa, Instituto de Máquina Herramienta, Iraurgi Berritzen, Mondragón Corporación e Innovasque. Y estamos desarrollando herramientas que son muy importantes, catálogo de actividades, acuerdos tipo y un código de conducta y formación para aprender a ejecutar la actividad adaptada de escolares con ejemplos, guías, plantillas, fichas y recomendaciones para acompañar a empresas y escuelas. El binomio educación e innovación, una gran palanca de transformación para el bienestar social de un territorio. STEAMSare programen arrakasta kolaborazioan oinarritzen da, enpresa, heziketa zentroak, agente zientifiko-teknologikoak eta administrazioaren kolaborazioa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Leire. Y antes de dar paso a las preguntas, y como la estrategia STEAM Euskadi es un elemento dinámico, hoy ya estamos anunciando más iniciativas, también quiero aprovechar esta rueda de prensa para anunciar que desde el Departamento de Educación también estamos trabajando para poner en marcha unos premios, los premios STEAM Euskadi Sariak. Vamos a reconocer las iniciativas STEAM en 2 apartados, la iniciativa más innovadora y la iniciativa de educación STEAM con perspectiva de género. STEAM arloko ekimenak 2 ataletan sarituko ditugu, ekimenik berritzailena batetik eta genero ikuspegian arreta jartzen duen STEAM hezkuntza ekimena bestetik. Gure asmoa da saria datorren martxoan banatzea. Horretarako deialdia eta oinarriak aurrerago argitaratuko ditugu, eta nola nahi ere, ez nuen nahi gaurko aurkezpena ekintza berri honen berri eman gabe amaitzerik. Bueno, orain zuen galdetara geratzen gara.